Hemos estado en medio de esta serie que se llama Dios y el sufrimiento. Hemos estado viendo básicamente cómo Dios nos ayuda en momentos de sufrimiento, cómo Dios interviene en nuestras vidas en momentos de sufrimiento. Y de entrada, a lo largo de estos domingos hemos llegado a conclusiones básicas, ¿verdad? Cuando viene el sufrimiento, muchos empiezan a dudar de Dios o a cuestionarse por qué Dios no interviene de una manera o de otra. Pero la realidad es que si razonamos el hecho de que Jesús, siendo Dios, se hizo carne y sufrió todas nuestras dolencias, padecimientos, física y emocionalmente, nos hace pensar que Dios no es esencialmente ajeno a nuestro dolor. Dios trata con nosotros a través del sufrimiento y hoy vamos a hablar de una característica en particular que es la debilidad. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión, pero al final ustedes quieren llevarse esta verdad central como algo, un pensamiento plasmado en su mente, en su corazón. Llévense esto al final de este mensaje. Dios quiere que entendamos que todo en la vida es por su gracia, es para su gloria y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esta frase tiene que ir en sus mentes al finalizar este servicio. Ustedes van a notar durante este mensaje que no es ninguna nueva revelación, no es nada nuevo que no hayamos oído. Simplemente vamos a reafirmar muchas cosas que ya sabemos de Dios. El asunto es este: cuando la aflicción viene a nuestras vidas, cuando estamos en medio del sufrimiento, y tú puedes ponerle a la aflicción, al sufrimiento, el nombre que tú quieras, viene a nuestras vidas y es tan fuerte el golpe que nos sentimos débiles. Sentimos como si algo se hubiera quebrado en nuestro interior y nunca más pudiera ser restaurado. Nos sentimos devastados, nos sentimos desgastados. Quizás la enfermedad llega, el diagnóstico está ahí en la boca del doctor. Estamos enfrentando gran aflicción y sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen. Sentimos que caemos al piso y que no nos vamos a levantar de ahí. Sucede que en medio del dolor y de la dificultad, no solo debilidad física viene, en el caso de aquellos que enfrentan enfermedad, pero viene una debilidad espiritual y una debilidad emocional. No sentimos ánimos de buscar a Dios. No sentimos ánimo de orar. Tomamos la palabra de Dios, la Biblia, y como que no nos animamos mucho ahí a abrir la Biblia. Vulnerables, afligidos, desgastados, sedientos quizás, débiles. Ese es uno de los sentimientos que experimentamos. Sin embargo, mis hermanos, una de las ideas centrales de este mensaje es entender que a la luz del Evangelio, la debilidad no es esencialmente mala. La debilidad a la luz del Evangelio es una oportunidad para que Dios pueda obrar en tu vida de maneras que ni siquiera nos imaginamos. Y es en los momentos de debilidad donde nuestra autoconfianza empieza a quebrantarse. Es en momentos de debilidad donde nosotros empezamos verdaderamente a confiar en Dios. No confiamos en la provisión de Dios hasta que no viene el desempleo. No confiamos en la fidelidad de Dios hasta que no estamos en medio ahí de una crisis difícil. Y entonces, ¿qué sucede? Que en los momentos de debilidad, todos nuestros sentidos naturales empiezan a disminuir. A veces hasta nuestra filosofía de vida, lo papas fritas que nos sentimos, y yo todo lo puedo, con mi sueldo cubro todo, yo voy a trabajar, yo puedo esto. Las mamás que planchan, ven telenovelas y contestan el WhatsApp al mismo tiempo, ¿verdad? Habilidades extranaturales. Pero cuando nuestros sentidos naturales empiezan a disminuir, esta debilidad produce un efecto rebote. Nuestros sentidos espirituales empiezan a despertar. Es en momentos de dolor y de dificultad y de debilidad cuando somos más sensibles a la voz de Dios. Somos más entendidos en lo que Dios habla a nuestras vidas. Salmos que quizás habías leído, los lees ahora y cobran un significado muy, muy especial para nosotros. El apóstol Pablo supo esta verdad debido a un aguijón en la carne que le había sido dado. Este aguijón en la carne lo debilitaba, según sus palabras, y hacía que el apóstol Pablo fuera totalmente dependiente de Dios.
Si alguien batallaría con soberbia, altivez o autosuficiencia, sería alguien tan preparado en tantas áreas como lo fue el apóstol Pablo. ¿Por qué no nos vamos directamente a sus palabras? Abran sus Biblias conmigo en el segundo libro de Corintios. Vamos a encontrar el capítulo 12 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 7. Segunda de Corintios 12, 7. Dice la escritura: y para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había encontrado en más de una ocasión esta verdad que era parte de ahora de su identidad. La debilidad de Pablo se traducía en el poder de Dios. Entonces, a mí me gustaría, de la manera más simple posible, que podamos tomar nosotros este pasaje y lo estudiemos a profundidad. ¿Qué les parece si lo desarmamos como si fuera un motor y vemos parte por parte y unimos conclusiones tras un simple razonamiento a través de la revelación de Dios? Claro, pero vamos a estudiarlo a profundidad. ¿Alguien le quiere entrar? ¿Sí? ¿De este lado? ¿Sí? ¿Los de este aquí? ¿Los calurosos de acá? ¿Alguien que tenga miedo? ¿Alguien que se quiera? Okay, aquí vamos. Número 1. Tenemos este concepto del orgullo y la autoconfianza. Si vuelven a leer ahí en sus Biblias, versículo 7, Pablo está diciendo: para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Si con calma leyéramos este pasaje, versículos antes de esta mención del versículo 7, Pablo está hablando del calibre de revelaciones que él estaba recibiendo de parte de Dios. Pablo había tenido revelaciones tan majestuosas y cita haber conocido el tercer cielo. Si nosotros solamente en un pensamiento pensamos en el cielo natural, que el que se nubla, donde atardece. El segundo cielo quizás sea el plano espiritual, donde huestes espirituales de maldad y de luz quizás operan. Y el tercer cielo, el lugar en donde Jesús le dijo al ladrón, estando a un lado de él en la cruz: ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Quizás el tercer cielo, el lugar donde Jesús, hablando con sus discípulos en Juan 14, les dijo: voy a volver otra vez, voy a preparar una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pablo nos está diciendo que tiene una revelación del cielo, y si con calma en la tarde ustedes leyeran todo el pasaje completo, no lo hacemos por razones de tiempo, verían que Pablo dice que no podía describir lo que vio en el cielo porque no había palabras humanas que lo pudieran describir. Si leemos completo todos los escritos de Pablo, nos daremos cuenta que en el buen sentido de la palabra, Pablo había recibido no solo revelaciones del cielo, sino de Cristo. Pablo estaba, como dije ahorita, en el buen sentido de la palabra, traumado con Cristo. No podía pensar en otra cosa, no le animaba nada más, no deseaba nada más. Él decía que había una sola cosa en su mente, y es Cristo y a este crucificado. Comía porque tenía que cumplir el proceso natural, dormía porque tenía que cumplir el proceso natural, pero se despertaba y su primer pensamiento en la mañana y su último al acostarse era Cristo. Y Pablo está diciendo que para que estas revelaciones no lo hagan sentirse superior a las demás, le fue dado ese aguijón en la carne. Pablo era tan humano como tú y como yo. Mucho se ha dicho porque realmente es alguien que Dios utilizó fuertemente, pero claro que en Pablo había la misma tendencia que hay en ti y que hay en mí, a sentirnos autosuficientes, a sentirnos que ya hemos alcanzado cierto nivel en donde ya no nos dan consejo, nosotros damos consejo. Ya lo leímos todo en la palabra de Dios. Ese mensaje del aguijón de la carne, yo ya lo oí, y de hecho yo pudiera acomodarle aquí, yo ya me lo sé.
Hay una tendencia natural en nuestro corazón a ese orgullo. Y el orgullo es tan básico, no básico, sino parte de nosotros. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, como hijos de Dios, aquellos que han puesto su fe en Él, a pesar de esto, seguimos en este cuerpo carnal. Hemos hablado de esto antes en cuanto a la santificación y la transformación final que el Señor tendrá con nosotros. Estamos en un proceso de ser como Cristo. Pero mientras eso llega, tenemos que luchar con la carne y tenemos que fortalecernos en Dios para vencer todas las tentaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que la Escritura nos provee tantos pasajes que nos llevan a la humildad, tantos pasajes que nos hablan sobre el quebrantamiento por alguna simple razón. Nuestro corazón, nuestra cabeza tienden a inflarse y tienden a hacerlo normalmente cuando hay una ausencia de Dios en nosotros. Somos propensos a sentirnos superiores a otros, propensos a sentirnos autosuficientes. Sucede que en la prosperidad, cuando todo va bien en el trabajo, el bono está llegando, llega el aguinaldo, el bono de productividad, etcétera, la venta de los carros va muy bien. Hay una tendencia natural a olvidarnos de Dios. Cuando todo está bien en nuestra salud y no nos duele nada, como según dice mi esposa, que a Thor no le duele nada, y dije, ay, pues ha de comer muy saludablemente, ¿no? Pero esa es otra predicación. Pues hay salud, todo está cubierto. No digo que somos malvados, solo digo, no recordamos tanto a Dios. Pero nomás, no llega el cheque el viernes y ahí estamos, ¿verdad? Todo el Salmo 119 en una angustia. Ay, Señor, ayúdame y rescátame y provéeme, y todas las oraciones que te sabías las estás diciendo. El asunto es que Dios tiene un método para tratar con esa altivez de nuestros corazones. Y el método que Dios utiliza para reventar ese globo, ¿verdad?, de altivez en nosotros, se llama permitir el sufrimiento, para que se provoque una debilidad, para que se genere una dependencia de Dios, y entonces nuevamente haya una conexión entre el Creador y los creados. El sufrimiento nos debilita en nuestro orgullo, nuestra suficiencia, y como dije, nos hace dependientes de Dios. Entonces nosotros con este primer punto extraemos la primera verdad aplicable a nuestras vidas. Aparece aquí en pantalla. La debilidad nos recuerda que Dios quiere que seamos dependientes de Él en todo momento. Número 2, tenemos el concepto del aguijón en la carne. Si ustedes leen sus Biblias, en la segunda parte del versículo 7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me dé cachetadas, para que no me enaltezca en sobremanera. Mucho se ha dicho en cuanto a lo que era el aguijón en la carne. Muchos piensan que si Pablo hubiera sido casado, invariablemente este aguijón en la carne sería la suegra. Sin duda alguna, hermanos, de veras. Pero lástima que no era casado, entonces yo tengo que descartar esa parte de ahí. Y bueno, pido disculpas por las suegras aquí presentes, ¿verdad? Pues nomás es en la cultura local. Solamente piensen, hermanas, que no hay chistes de yernos, ni chistes de nueras. Yo nunca he oído ni uno, y he oído muchos chistes, pero de suegras, bueno, después hablamos de eso también, ¿verdad? No se sabe que era el aguijón en la carne de Pablo. Muchos piensan que muchos teólogos creen que literalmente era un demonio, un espíritu maligno que estaba atormentando a Pablo con opresión espiritual, o que quizás estaba impidiendo el crecimiento de la iglesia ahí en Corinto por la mención de un mensajero de Satanás. Otros se inclinan a pensar que era una enfermedad o un padecimiento físico que hacía que Pablo tuviera que parar y tuviera que quebrantar su corazón. Otros creen que era el dolor en el corazón de Pablo de haber perseguido a la iglesia y haber matado a tantos cristianos. La realidad de las cosas es que no se nos dice exactamente qué era. Probablemente al no saberlo, cada quien puede tomar una inclinación. Yo me inclinaría a pensar que era más un padecimiento físico, alguna enfermedad, porque cobra mucho sentido. El asunto es este aguijón en la carne. No se nos dice qué era, pero sí se nos dice para qué era. Y era para golpear el corazón de Pablo.
era para que el orgullo de Pablo fuera debilitado y que Pablo reconociera que no era él. No era su posición de apóstol, ni sus estudios en la ley de Dios, ni su conocimiento de Cristo, ni su trayectoria, ni nada de esto. Era el valor de su vida, lo que Cristo era en él. Entonces, dentro de todo esto, nosotros sabemos cómo Dios trata con los corazones humanos, porque todos tienen la misma tendencia. Dios utiliza probablemente las mismas formas. Dentro de su soberanía sabemos que Dios permite que Job sea azotado por Satanás. Lo hemos mencionado domingos anteriores. De la misma manera, Pablo estaba siendo azotado por el enemigo, por algún padecimiento, y entendemos entonces que este mensajero de Satanás lo hacía con el permiso de Dios, misma cosa que Job. Y el único propósito, como dije ahorita, era quebrantar el corazón de Pablo para que fuera dependiente de Dios. Lo mismo sucede en tu vida, lo mismo sucede en mi vida. Muchos de nosotros estamos en medio de un padecimiento, de una circunstancia, en un diagnóstico, y Dios ha permitido muchas veces estas cosas para que nosotros dependamos de Él, para que se debilite nuestra autoconfianza, nuestros sentidos naturales disminuyan y nuestros sentidos espirituales crezcan. Con esto nosotros podemos extraer la segunda verdad aplicable para nosotros. Aparece aquí en pantalla. El aguijón en la carne nos abofetea o nos cachetea para recordarnos que todo en la vida es por su gracia y para su gloria. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y entonces valoramos todo lo que tenemos nosotros. Todo lo que tenemos es por gracia. A lo mejor trabajamos la semana y recibimos un sueldo, pero es la gracia de Dios la que permite que lo tengamos en nuestras manos. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, es por la gracia de Dios. Tercer punto, cuando Dios dice no a nuestras oraciones, híjole, agárrense, abróchense los cinturones. ¿Qué pasa cuando Dios dice no a nuestra petición de oración? ¿Qué pasa cuando nosotros en medio de aflicción y dolor decimos: Señor, sálvame, líbrame de este malvado, sáname de esta enfermedad? Y en el cielo se guarda silencio. ¿Qué pasa en esos momentos? Bueno, vamos a establecer bases. Claro que Dios nos llama a orar. Tantos pasajes en las Escrituras nos confirman que Dios quiere que nosotros oremos. Está la soberanía de Dios, absolutamente, pero hay tanto en la Escritura que nos dice que debemos de estar en oración. Claro que Dios responde nuestras oraciones. Levante la mano aquel que ha orado por cualquier cosa y Dios le ha respondido. Levante su mano. Claro, Dios nos llama a orar, Dios responde nuestras oraciones. Incluso sabemos que hay promesas de Dios que quizás se van a obtener por medio de la insistencia. Ustedes saben lo que nosotros pensamos en cuanto a declarar y decretar y todas estas cosas, pero a fin de cuentas también es una realidad que hay veces que debemos de estar insistiendo en la oración, bombardeando, porque el Señor dice: llamad y se os abrirá. Entonces debemos de insistir en la oración. Y también sabemos lo que Pablo entendió a través de esta experiencia. También hemos aprendido que por la vía del dolor, más bien por la vía del dolor, aprendemos que Dios dice no a veces algunas de nuestras oraciones. Y como que tenemos esa inercia, ¿no? Todo nos es dado por gracia, y similar a un niño malcriado que todo se le da, pues oramos y se cumple y está todo fluyendo muy bien, y de repente llega un momento en que no sucede como esperamos y hacemos berrinche y hacemos tantas cosas. Pero cuando Dios dice no y entramos nosotros en medio de esa crisis, se inicia entonces un proceso de quebrantamiento en nuestras vidas. Un proceso que inevitablemente, mis hermanos, escuchen esto por favor, inevitablemente este proceso nos va a conducir a Dios si tú continúas orando. Si tú estás orando y Dios no dice nada, si tú estás orando y Dios dice no de alguna forma, continúa orando, porque al unir el sufrimiento y buscar a Dios con todo el corazón,
es un tren que va a llegar invariablemente a un solo destino, y es Dios, su gloria, su poder, su suficiencia para nosotros. Suceden estos procesos que poco a poco vamos entendiendo por qué Dios nos responde, y entonces nosotros sabemos que Dios está buscando un propósito más elevado con decirnos no. Y alguien pregunta: ¿y cuál es ese propósito más elevado? Ubicarnos en nuestra real condición, mostrarnos lo dependientes que somos de Él, tratar con nuestro carácter, como decimos, bueno o mal carácter, mostrarnos su grandeza, mostrarnos su poder, enseñarnos su gloria. Y todos hemos sabido de una u otra forma que las mejores y más marcables experiencias que hemos tenido con Dios, las mejores lecciones que hemos aprendido de Dios, las hemos aprendido en momentos de debilidad y en momentos de dolor. Esas lecciones nunca se olvidan. Con esto extraemos la tercera verdad aplicable para nosotros. El silencio de Dios ante la oración marca el inicio de un proceso de debilidad que nos lleva a encontrar a Dios en formas inimaginables. Número 4. La debilidad es un maestro poderoso que nos enseña que la gracia de Dios es suficiente. Vuelvan a leer versículo 9 en sus Biblias. Y me ha dicho: bástate. ¿Qué dice ahí? La respuesta de Dios a todas las preguntas de Pablo es: mi gracia es suficiente. ¿Y por qué no me sanas? Mi gracia es suficiente. ¿Y por qué no me salvas? Mi gracia es suficiente. ¿Y por qué no quitas de mí a mi suegra? Pues para que se te quite. No, bueno, ok. Entonces, Dios nos enseña por medio del dolor y la aflicción que mientras más débiles somos, más poder de Dios hay en nosotros. ¿Sí la agarraron o no? Los voy a dejar pensando. Mientras más te vacíes, más Dios te llena. Mientras más reconozcas tu debilidad, más Dios se fortalece o fortalece tu vida. Regresemos al caso de Job. A través de un proceso doloroso y a través del azote de Satanás, Job entiende que Dios está tratando con él. Pero Job, cuando tú lees el relato, hace muchas preguntas y tiene las mismas inquietudes naturales que nosotros tendríamos. Y Job, directa o indirectamente, está haciendo preguntas que espera que Dios le responda. Job está preguntando lo que tú y yo tal vez hemos preguntado: ¿dónde estás, Señor, en este momento de dolor en mi vida? ¿Por qué no me respondes cuando yo oro a ti? ¿Por qué permites que esto suceda? Esta es buena. ¿Por qué a mí? Y esta también es muy buena. ¿Hasta cuándo? Y hacemos todas estas preguntas relacionadas con el por qué, y observa la forma en cómo Dios responde a Job específicamente, y quizás a muchas de las vidas de nosotros. Dios responde nuestras preguntas con más preguntas. Dices: ¿cómo es esto? Bueno, en pantalla aparece Job 38. Voy a leer del 1 al 5. Fíjate bien. El Señor dice: entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Déjame hacer una primera pausa. Cuando leo esta pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, como que lo parafraseo y trato de entender, pues, ¿quién hace esta pregunta tan tonta? Veo al profesor Girafales ahí en la clase y el chavo preguntando puras tonterías, y toda la bola de séquitos ahí, la chilindrina, y de todos nos hacía uno. Y todo, o sea, de veras que dices tú: ay, ¿qué onda con estos? Tal vez no es la actitud de Dios, pero cuando tú mides la abismal distancia que hay entre la sabiduría y el consejo de Dios y la perfección de Dios, y nosotros estamos preguntando hasta cuándo, por qué, Dios nos responde: pues, ¿quién es este que está preguntando que no sabe nada? Déjame continuar, versículo 3. Ahora cíñete como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Déjame hacer otra pausa.
la respuesta de Dios ante Job es mostrarle su grandeza. O sea, Dios de alguna manera está tratando de sentarlo en una realidad. No lo está diciendo en esta manera, pero es mi imaginación. O sea, el Señor tal vez está diciendo: ¿te crees que ya estás en un nivel en el que te me puedes igualar y que podemos hablar al tú por tú? Entonces respóndeme, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? Si lo sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? Si nos brincamos más adelante al 38-36, aparece aquí también en pantalla para ahorrar tiempo. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Cazarás tú la presa del león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? De veras, este pasaje de Job está para leerlo en un tiempo devocional, un cuaderno y pluma, y empezar a razonar tantas cosas, porque a simple vista tendríamos que preguntarnos sobre nuestra existencia. ¿Por qué razón tenemos la habilidad de crear artes y ciencias y recordar y relacionar cosas mentales con cosas emocionales, cosa que la ciencia y el naturalismo no han podido dar respuesta? ¿Por qué razón la sabiduría está en el corazón? Porque hay veces que pensamos con el corazón. Médico diría, pensamos con la mente, sí, pero hay veces que hay ideas que nosotros las asociamos con el corazón. ¿Por qué Dios ha puesto la sabiduría ahí? En un documental de Animal Planet o a simple vista nosotros diríamos: el león es fuerte, el león caza a su presa. Pero lo que Dios nos está tratando de mostrar en su gran soberanía, cómo el Dios tiene gobierno y control y cuidado de todas las cosas creadas, cómo Él sustenta todo lo creado, nos está revelando la real situación de todas las cosas. El león atrapa a la presa porque Dios le da la habilidad de hacerlo, porque Dios caza la presa por el león. ¿Qué pasaría si el león estuviera en África y las manadas estuvieran acá en América Latina? ¿Cómo le hace mi compadre Simba? Las hienas ahí estarían riéndose de él, ¿verdad? Y si regresas, te matamos. No he visto la del Rey León. Ahorita a ver si en la tarde me la aviento. ¿Cómo le haría el león? Dios es quien prepara su alimento. Dice este pasaje que los polluelos de los bebecitos de los cuervos están clamando a Dios por comida. Dios tiene más cuidado de todas las cosas de lo que nosotros logramos pensar. Y esta es la manera en cómo Dios responde nuestras preguntas, con más preguntas. Y ojo con esto, las preguntas de Dios no pretenden esencialmente enseñar, enseñan bastante. Pero la intención de Dios no es enseñarnos, la intención de Dios es sacudirnos, la intención de Dios es ubicarnos, la intención de Dios es quebrantar nuestro orgullo. Me es inevitable llegar a estos puntos y no pensar en las palabras del pastor Max Lucado. Las hemos mencionado antes en su libro de la gracia. Él cita estas palabras aquí en pantalla: no sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sepas que Dios es lo único que tienes. Y esa frase cobra más significado cuando tú estás en medio de un proceso de debilidad. Esto nos lleva a la cuarta verdad aplicable a nuestras vidas. La debilidad es un maestro poderoso que nos enseña que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos en la vida. Número 5. La debilidad es igual a fortaleza. En lo natural, aún como cristianos, nosotros decimos: claro que no. ¿Cómo que débil es igual a fortaleza? Para Dios sí. Para Dios tu debilidad es una oportunidad perfecta para hacerte fuerte. Revisa nuevamente la parte B del versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Logras ver la condicionante de Dios para que su poder se manifieste? Tiene que haber debilidad. El asunto es este también. Claro que hay debilidad en nosotros. ¿Quién de ustedes dice: yo curo el cáncer o yo impido los accidentes? Claro que hay debilidad en nosotros. ¿Quién dice: yo no me canso y yo nunca duermo y yo no como y Juan Camaney? Quiero decir tururú, pero me vería bien corriente, ¿verdad? Está bien.
Claro que todos somos débiles. Entonces, ¿qué es el asunto? Reconocer nuestra debilidad, porque sin debilidad no hay fortaleza. Déjenme ver si les puedo explicar. Yo sé que esto no es escuela dominical, pero este guante representa tu debilidad y mi debilidad. Este martillo representa la obra imposible, el milagro o lo que se tiene que realizar o lo que se tiene que suceder. Está esta persona en medio de la aflicción y en medio del dolor, y somos tan débiles que no podemos producir nada por nuestra propia cuenta. Sería virtualmente imposible que el guante recogiera el martillo. No se puede. Pero cuando el guante es llenado con algo superior a él, cuando tú permites que tu debilidad sea llena por la habilidad de Dios, lo que era imposible que sucediera, ahora es posible. La fuerza que no había, ahora la hay. La precisión que no había, ahora la hay. La determinación que no había, ahora la hay. Ahora lo imposible es posible gracias a que este guante no está operando por sí mismo. Este guante es tu debilidad, este martillo es lo imposible. La mano que llena el guante es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y el cómo nosotros permitimos que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Cuando tú ves esto a la luz de las Escrituras, te das cuenta que Dios es especialista y le encanta utilizar la debilidad de las personas para que Él brille increíblemente. Si nosotros lográramos las cosas por nosotros mismos, tomaríamos parte de la gloria. Qué bien prediqué el domingo, qué hermoso canto, qué bonito toco la guitarra, qué machín soy para enseñarles a mis hijos a jugar fútbol. Tomaríamos la gloria de todo. Pero Dios utiliza personas débiles en situaciones imposibles para mostrar su gloria, y Él es especialista en todo esto. Piensa en Abraham, un anciano de días. Abraham ya había dado todo lo que tenía que dar. Ya un anciano de esa edad ya no podía tener hijos. No me obliguen a explicarles por qué. Cada quien saque sus propias conclusiones. Y cómo Dios le promete a un anciano que va a tener una descendencia grande como la arena del mar o como las estrellas. Dios le gusta utilizar personas débiles en situaciones imposibles. Encontramos a un hombre que es corrupto, Jacob, por naturaleza, y se encuentra él atrapado entre su hermano que lo persigue y su vida, que ha hecho tantas cosas que ya no sabe ni a quién le va a pagar ni cómo le va a pagar. Y él está luchando con Dios, un hombre totalmente débil en una situación imposible, y Dios lo utiliza para formar esa nación que había prometido precisamente a Abraham. Piensa en el pueblo hebreo cuando fue liberado de Egipto, cómo Dios los lleva a arrinconarlos ante el ejército del faraón y el mar que era imposible de cruzar, y en ese momento de debilidad Dios abre el mar y muestra su grandeza. Piensa cómo el Dios encarnado, Jesucristo, viene a este mundo y no escoge a los 12 mejores para ser los apóstoles. Escoge a los 12 piores, con piores. Luego les enseño más porque eso es más bajo que peor. A los 12 piorcitos, tráiganme a un izquierdista, tráiganme a un cobrador de impuestos, al pescador ese renegado malacariento, ese lo quiero. A los 12 inservibles. En su debilidad Dios los utiliza para ser los apóstoles. En este caso 11. Los apóstoles que dirigieron la iglesia más poderosa, discúlpenme que lo remarque, la iglesia más poderosa que este mundo ha conocido, la iglesia primitiva. Hombres que fueron totalmente débiles, pero cuando Dios llenó sus vidas, tenían la autoridad para que sus escritos fueran agregados al canon de la Biblia. Lo que los apóstoles decían por inspiración de Dios era la ley, cuando no tenían la palabra completa como ahora nosotros la tenemos. Y pudiera continuar con ejemplos tras ejemplos. Un adolescente llamado David enfrenta a un guerrero imposible de vencer. Todo esto porque a Dios le encanta utilizar personas débiles, ponerlas en situaciones imposibles y mostrar su gloria. Mi hermano, mi hermana, ahora observa la siguiente historia. Observa cómo Dios va a utilizar tu vida,
cómo Dios va a utilizar tu debilidad, cómo Dios te va a llenar en ese momento vulnerable, en ese momento dolorido, y va a utilizar su poder en tu vida para que Él sea altamente glorificado. Amén. Extraemos la quinta verdad aplicable a nuestras vidas: el reconocimiento de nuestra debilidad hace que actúe el poder de Cristo en nosotros. Número 6 y último: gracias a Dios por mi debilidad. Versículo 10. Por lo cual, estas dos palabras, por lo cual, son un puente o una conclusión. Pablo nos ha mostrado 5 verdades que hemos estado hablando hasta ahorita, 5 verdades que aprendió en medio del dolor, y él dice por lo cual. El resumen: por amor a Cristo me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que alguien pueda alegrarse en la debilidad? ¿Cómo? Me diagnosticaron esta enfermedad. Yes. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que alguien pueda animarse de saber que Satanás lo está cacheteando? Pero tras pasar por estos procesos de dolor, y cuando tú pasas por esos procesos de dolor, creo que la respuesta ya está en tu corazón y en el mío aún antes de decirla. Pablo se goza porque ya ha pasado por esto. Pablo sabe que su debilidad va a ser un momento difícil, pero eventualmente se va a convertir en la forma más increíble en la que Dios va a utilizar su vida. Entonces yo quiero preguntarte directo y a quemarropa: ¿cuál es tu debilidad en este momento? En la vida, lo que has arrastrado por tantos años, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son los dones que tú no tienes? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Enfermedad en este momento? ¿Pobreza? ¿Alguna deficiencia física que te impide hacer muchas cosas? Siguiente vez que tú enfrentes la aflicción, el dolor, y estés en medio de debilidad, tú tienes que saber y reconocer que es el inicio de un proceso en el que tú y yo vamos a ser fortalecidos por Dios y en el poder de su fuerza. Prepárate, porque si continúas buscando a Dios después de la debilidad, viene Dios en toda su fuerza. En conclusión, permíteme unir todas estas verdades aplicables. La debilidad nos recuerda que Dios quiere que seamos dependientes de Él en todo momento. El aguijón en la carne nos abofetea para que recordemos que todo en la vida viene por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. El silencio de Dios ante nuestras oraciones marca el inicio de un proceso de debilidad que nos llevará a encontrar a Dios en formas inimaginables. La debilidad es un maestro poderoso que nos enseña que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos en la vida. Y el reconocimiento de nuestra debilidad hace que actúe en nosotros el poder de Cristo. Antes de orar, antes de avanzar a todo lo que viene, llévate esta idea con la cual empezamos. Dios quiere que entendamos que todo en la vida es por su gracia y para su gloria, y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Señor, venimos ante ti en oración. Oramos, Señor, que tú nos hagas fuertes en medio de la debilidad. Todos los que están aquí, todos los que escuchen este mensaje, Señor,
Pedimos que tengas de todos nosotros misericordia, Señor. Y que podamos nosotros reconocer que cuando tú dices no, es porque tú estás tratando con nosotros. Porque quizás no hemos respondido a las primeras llamadas. Señor, muchos están pasando por procesos de dolor en esta congregación, en otras congregaciones. Muchos han pasado por procesos de dolor y debilidad. Señor, tú lo sabes todo. Y sabes que muchos de nosotros pasaremos por momentos de dolor y de dificultad invariablemente. Así que podemos nosotros pedir con toda claridad, Señor, que tu gracia sea suficiente en nosotros, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Oramos que no nos abandones, Señor, que no nos dejes postrados, que tu mano siga deteniendo nuestras vidas, tu diestra de justicia, que el bien y la misericordia puedan alcanzarnos todos los días de nuestras vidas. Oramos, Señor, que en este momento la debilidad de cada hermano, de cada hermana aquí, que lo reconoce y dice: Señor, te necesito, que esa debilidad empiece a través de ese proceso de transformación a hacerse fortaleza en su vida, y que las áreas más débiles de nosotros terminen siendo las partes más fuertes que hacen ver que tu gloria es el protagonista principal de esta historia, Señor. Damos gracias por tu fidelidad y por la forma en como tú obras en nuestras vidas. Quisiera darte un momento para que ahí en tu lugar tú ores al Señor y pongas delante de Él tu debilidad. Toma unos minutos para elevar al Señor tu propia oración. No tengas vergüenza. Ven ante Él. Reconoce tu debilidad. Señor, nos encomendamos a ti y pedimos que sigas obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad, Señor. No queremos oscurecer tu consejo con nuestra necedad. Nos ubicamos en que somos algo tan pequeño y tú eres algo tan grande, que reconocemos tu plan soberano sobre nosotros y reconocemos que tú estás pastoreando nuestras vidas y que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Lo has probado y lo seguirás probando, Señor. Oro por aquellas personas, Señor, que están aquí por primera vez, que tú puedas mostrarles el evangelio, Señor, que puedan entender su necesidad de ser perdonados en su pecado y que puedan encontrarte a ti, Cristo, como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al autor de estas palabras?